Llegar a Paraguay, llegar a Asunción, poder encontrar amigos como el otro día Robert Singer, encontrar a este querido amigo como es nada más ni nada menos que Pedro García Caroso, el hombre de la Corporación Deportiva Fénix. Y por ahí alguno va a decir qué es la Corporación Deportiva Fénix. Pero qué mejor que pedirle a Pedro que me recibe, que me atiende y que nos dispensa tiempo, que me cuente cuál es la Corporación Deportiva Fénix, qué significa esa institución periodística, comunicacional de Paraguay, de tanto tiempo, Pedro. Muchísimas gracias ante todo, Ricardo, por darme esta magnífica oportunidad de poder comunicarme con el público de la querida hermana República Argentina. Corporación Deportiva Fénix efectivamente es una organización que tiene mucho que ver con el hermano vecino país, porque mi padre nació en Rosario de Santa Fe el 26 de noviembre de 1909. Siendo todavía pequeño, con sus padres y hermanos mayores, se afincó en el Paraguay porque mi abuelo, que era español, Manuel García Porro, vino a establecerse aquí trabajando en el área del comercio y echó raíces en este país. Dos hijas últimas nacieron en Asunción. La última falleció hace poco tiempo. Y uno de los hermanos de mi padre, hermano menor, Andrés, fue el primero de los hermanos que formó familia, contrajo matrimonio y a su vez viajó a establecerse en una localidad del sur, en el departamento de Itapúa, donde su esposa flamante tenía sus raíces y empezó a emprender actividades comerciales en ese lugar. Esto ocurría en el año 1935, acababa de terminar la Guerra del Chaco, que mantuvo el Paraguay con Bolivia durante 3 largos años, cuando se cortaron todas las actividades deportivas y de orden incluso social, de entretenimientos. La actividad comercial se vio afectada, obviamente como todo, en una época de beligerancia. Y por entonces los hermanos García eran muy seguidores del fútbol y sobre todo del fútbol argentino, porque ubíquense en el tiempo, en Independiente de Avellaneda teníamos a quien mi padre consideró como en un escenario donde lucían tantas estrellas, tantos astros, como en aquella época era el fútbol rioplatense. Arsenio Erico fue en su momento el astro rey, el sol. Eran hinchas de Independiente y de Nacional de Asunción. Mi tío se instala, para hacerla corta, en esa localidad de Itapúa. No llegaban los diarios, apenas se podía escuchar una radioemisora de Asunción, que era ZP9 Radio Prieto, y por favor le pidió a mi papá que todos los domingos fuera un programa que era de radio servicio que hacía esa emisora para transmitir mensajes de utilidad para los oyentes que estaban en esa zona y que consignara por lo menos el resultado del partido de Nacional de Asunción y de Independiente de Avellaneda, en una época en que solo domingos se jugaban los campeonatos oficiales. Mi papá iba a ver los partidos de Nacional y volvía rápidamente a casa para sintonizar por las ondas cortas de emisoras argentinas lo que pasaba en el fútbol de la AFA, y así se munía de la información de los dos clubes que eran de sus afectos y de su hermano. Iba a la radio y pasaba los mensajes, escribía al locutor que daba esos anuncios. Atención familia tal, el veterinario va a pasar en el tren
de las 6 de la tarde por la localidad de Cangó. Estén atentos para recibirlo en la estación. Y ese tipo de mensajes venían. Bueno, y mi papá escribía y el locutor leía. Atención, señor Andrés García, Nacional le ganó hoy a Cerro Porteño 1-0 y en Buenos Aires Independiente le ganó a River 2-0. Bueno, eso era la rutina de todos los domingos. Un día se enfermó el locutor. Y mi papá ya salía cabizbajo y triste porque no iba a poder pasar ese radiomensaje hasta que viene el operador y le dice, señor, ya eran conocidos, ¿verdad? De todos los domingos. ¿Se anima usted a leer ese mensaje? Y mi papá le dijo, sí, me animo. Y entonces él leyó lo que tenía escrito y salió al aire por primera vez su voz. 1935. Ahí nace Corporación Deportiva Félix. Prácticamente nace ahí porque no solamente escuchó su hermano esa información, sino un grupo de dirigentes deportivos que se reunían en el establecimiento comercial de mi abuelo, ubicado frente al puerto de Asunción. Eran despachantes de aduana en su mayoría y le convencieron a mi papá para comprar un espacio en la radio y hacer una programación deportiva, después ya transmisiones, etcétera. Y eso empezó un 16 de noviembre de 1935. En el año 41, un xenófobo gobierno paraguayo prohíbe uso de micrófono a extranjeros. Mi padre deja de hablar por radio, obviamente. No tenía la licencia que correspondía porque no era paraguayo. Y entonces se dedica al periodismo solamente escrito. Funda el primer semanario deportivo paraguayo llamado Deportes, hasta que, como no podía ser de otra manera, un poco más de 2 años después, se levanta la resolución xenófoba, insisto, de telecomunicaciones, vuelve a abrirse micrófonos a extranjeros, mi padre retorna, pero el grupo de comunicadores que él encabezaba desde 1935 hasta 1941, que se llamaba en la programación Onda Deportiva, cambia de nombre y se llama Corporación Deportiva Fénix, en alusión al ave mitológica que renació de sus cenizas. Era una analogía que había usado y a partir de ahí ya con ese nombre se mantiene hasta hoy. Bien, ¿y cuándo aparece en escena Pedro García Caroso, el querido amigo Pedro García Caroso? Y bueno, yo me sentía parte del grupo de comunicadores que transmitían los programas desde mi misma casa, donde tenía un pequeño estudio montado mi padre. Iba con él a todos los espectáculos, o sea que prácticamente crecí en ese ambiente, pero me lancé por primera vez en diciembre de 1962, hace ya 60 años, y no paré hasta hoy, ¿verdad? Bien, tu primera competencia internacional, tu primer juego panamericano, por ejemplo. De rango olímpico, la primera cobertura que tuve fue en los Juegos ODESUR, llamados Cruz del Sur entonces, de Rosario, 1982, justamente la ciudad natal de mi padre, donde tengo muchos parientes queridos. Fue una muy grata oportunidad que tuve. Lamentablemente ya había fallecido mi papá, pero me tocó cubrir ese que fue mi primer evento de rango olímpico. Ahora, cobertura desde el exterior, yo cubría fútbol en esa época en el diario La Tribuna y fui a un partido en 1974 internacional amistoso con Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Pero nosotros nos vimos el 87, en Indianápolis, ¿puede ser? No, Indianápolis yo no cubrí, pero sí Seúl. Sí, Seúl 88. Sí, Seúl 88. Ahí nos conocimos. Exactamente. Ahí nos conocimos. Y después seguimos La Habana. Sí, La Habana, Cuba. 92, Barcelona. 92, Barcelona.
Atlanta 96. 96, correcto. Y hasta ahí fue mi trayectoria con coberturas en juegos in situ. Sí. Seguramente. Bueno, y después nos volvimos a reencontrar con el paso del tiempo en un campeonato sudamericano de básquetbol, Sí, en Resistencia. exactamente. Y también en Mar del Plata, Claro, en el 95. premundial del 95. No, el primero, los Panamericanos, 95. Perdón, los Panamericanos, 2 veces yo me fui a Mar del Plata, es cierto. Primero los Panamericanos del 95 y después ese premundial de básquet. Exactamente. O un preolímpico, 2008 fue. 2008, sí, 2008. sí. Y No, después, preolímpico fue, exacto, preolímpico. preolímpico. Sí. Bien, creo que pasó el tiempo, Pedro, y vos a través de la Corporación Deportiva Fénix apoyaste mucho el deporte amateur, fuiste gran parte, gran impulsor, me lo dice la gente cuando me para por la calle y ahora que veníamos caminando contigo y la gente te expresaba su satisfacción, algo que realmente me llena de orgullo y de emoción, y cuando llegué mencioné en varios lugares el nombre de Pedro García Caroso y casi era una veneración. Esto que está pasando es algo increíble para el deporte de Paraguay y me parece que una gran satisfacción para vos en lo personal, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y es una muestra que, como dice el nombre de una fundación que creó el presidente actual del Comité Olímpico Paraguayo, un dirigente realmente visionario, Camilo Pérez López Moreira, presidente de ODESUR. Paraguay puede, ese es el nombre que lleva su fundación. Y Paraguay pudo organizar, no con poco esfuerzo, seguramente con errores, pero si no se acometen las empresas, es imposible que podamos de la noche a la mañana sacar unos juegos óptimos, pero dentro de todo el grado de dificultad muy elevado que a más de uno hizo dudar sobre la necesidad o no de hacer estos juegos, pienso que el resultado ha sido óptimo. Hay que tener en cuenta que 2 veces casi damos marcha atrás. En una oportunidad, inclusive, se estaba destinando, se le había sacado el rubro al deporte para construir un hospital. Un hospital. Y fue entonces cuando reaccionó muy fuertemente la prensa y con unanimidad todos los medios hicimos esta composición del lugar. Un pueblo sano no necesita hospitales. ¿Qué es mejor? ¿Construir un hospital para llenar de enfermos el sitio o construir unos juegos que eviten que haya enfermos y que no se tenga la necesidad de crear hospitales? Y felizmente primó esa presión tremenda de la ciudadanía y de los medios de comunicación, y el gobierno finalmente otorgó el rubro que necesitaba ODESUR Asunción 2022, pero fue una contramarcha muy triste, y sobre todo porque eso pasó en momentos en que Paraguay estaba en plena competencia en los Juegos Panamericanos del año 2019 en Lima. Y toda la cúpula directriz y la que era el motor de la candidatura de Paraguay se encontraba fuera del país. Pero felizmente eso se pudo superar, y luego otro problema, que no había rubro, que era demasiado el costo, y ahí se paró con unos recortes que, por ejemplo, no nos permitieron tener una villa olímpica, pero que se pudo salvar otra vez instalando a la familia sudamericana en hoteles. Evidentemente es un antes y un después, Pedro, Sí, los Juegos de Sur. totalmente, un antes y un después. Ojalá que sepamos aprovechar toda la infraestructura que queda, todo lo que representa la identificación otra vez del gran público deportivo, genuino, auténtico, con los quehaceres del músculo. Yo suelo comentar que este es un ejemplo, especialmente para los clubes profesionales del fútbol, que contratan hinchas prestados, que son vándalos, malvivientes disfrazados de hinchas, que van a las canchas para exteriorizar sus más bajas pasiones, sus más perversos instintos. Y aquí
no hubo que contratar ni regalar ninguna entrada para que la afición deportiva llene estadios, cosa que nos llena de satisfacción porque era una de las dudas que yo tenía. ¿Hasta qué punto podrá tener el marco que se merece un evento de esta naturaleza? Y respondió la gente, fue una respuesta categórica que si se hace bien un espectáculo, si se brinda jerarquía organizativa y calidad a los eventos, se apoya y no hay necesidad de traer vándalos para que hagan ruido y escándalo en las canchas. Evidentemente, Pedro, se va buscando una alternativa importante, que es la trascendencia. Y vaya si el público se volcó a los estadios. Vimos hacer colas y colas y colas para poder ingresar. Se agotó el Tirica. No hay Tirica. Sí, exacto, porque rebasó todas las expectativas y ahora Paraguay se candidata para organizar los Juegos Panamericanos Juveniles dentro de 3 años. Esto servirá seguramente. Yo creo que sí, queda mucha infraestructura y aquí hay un poderoso imán de atracción que ojalá entiendan así igualmente los dirigentes, sobre todo, que hay que usar esta infraestructura para desarrollar las actividades internas y quedan cualquier cantidad de escenarios propicios para albergar todo tipo de competiciones internacionales, desde suramericanos hasta, ¿por qué no?, de un solo deporte, alguna competencia inclusive panamericana o hasta mundial. Indudablemente un gran despegue. Pedro, agradecerte la fina atención, esta invitación a este almuerzo donde el diálogo, el compartir, el nutrirnos de la sabiduría, los conocimientos realmente nos va dejando una inmensa alegría y además de volverte a ver, de volverte a instalar como uno de los periodistas de América que realmente han hecho mucho por el deporte y sin ninguna duda el agradecimiento por esto que nos da, que es la hospitalidad de Paraguay. Querido Ricardo, para mí ha sido una gran satisfacción y por suerte pudimos por lo menos un par de horas compartir porque no coincidían nuestros horarios, las actividades tuyas con las nuestras, pero tanto el querido compañero Robert Singer como yo, y por separado, porque era, si costaba encontrar a 2 personas en un mismo momento, mucho más complejo era encontrar a 3, pero él por su lado primero y yo ya prácticamente sobre la hora de cierre de los juegos, tuve esta gran satisfacción de poder encontrarme contigo. Muchas gracias y que en la tabla de posiciones de nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. El cariño de este querido amigo, de este amigo que realmente ha dado mucho por el deporte de América y que sin ninguna duda en esta tierra de Paraguay queríamos encontrarlo. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias querido, por esta amistad y por tantos años de periodismo y de respeto. Igualmente, querido Ricardo, hasta todo momento. Pedro García Caroso, uno de los grandes periodistas de la Corporación Deportiva Fénix, aquí en Asunción del Paraguay, en este mediodía, donde realmente hemos compartido momentos muy lindos. Señoras, señores, volvemos con diariorivadavia.com o con Radio Rivadavia FM a cada momento desde Asunción, en la capital de América del deporte, por estos momentos, Asunción del Paraguay.